Los conceptos de infinito y de lo infinitamente pequeño son fundamentales para el cálculo. En cierto modo, el cálculo es la extensión hacia el infinito de las ideas que tenemos de la aritmética común. Una integral se basa en la suma de infinitos rectángulos. Una derivada es la división de dos términos infinitamente pequeños. Pero les voy a contar un secreto. El infinito no existe. Y lo infinitamente pequeño tampoco. Son abstracciones que nos permiten avanzar allá donde lo finito, donde lo real, no llega. Y en este sentido, el cálculo es profundamente matemático, porque las matemáticas es el mundo abstracto que nos permite avanzar allá donde el mundo concreto y real no llega. El infinito es una abstracción y en realidad no existe. Pensemos en algún objeto concreto existente que podemos contar, y de los que hay muchos, de lo que hay más. Los antiguos hablaban de las arenas del mar y las estrellas del cielo como algo que no se podía contar de tantos que había. Pero hoy en día podemos ir más allá. Por ejemplo, el número de átomos en el universo. ¿Cuántos átomos hay en el universo? Son muchos, desde luego, y nadie sabe la cantidad exacta. Pero el número necesario para representarlos tendría unos 80 dígitos. Es un número que podríamos escribir en menos de un minuto, como vemos aquí. Pues para ser lo que más hay, no parece que sea para tanto. ¿Qué tal yendo a lo pequeño? Supongamos que tenemos una cinta de 1 metro y la cortamos por la mitad, y otra vez por la mitad, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Al final nos quedaríamos con una hebra de hilo que cortamos por la mitad, y otra vez por la mitad, y así. Y llega un momento que nos quedamos con una sola molécula y que ya no podemos cortar más, porque ya dejaría de ser una cinta. Si la cinta original tenía 1 metro de longitud, ¿cuántos cortes tenemos que hacer para llegar a la molécula? ¿100? ¿1000? ¿1 millón? Pues solo son unos 25. Y nos quedaría una cinta de 0,0000003 metros. Solo 8 decimales. Para ser lo más pequeño, pues no es un número tan pequeño. Lo más grande está lejos del infinito y lo más pequeño está lejos de lo infinitamente pequeño. El infinito y lo infinitamente pequeño, llamado el diferencial o el infinitesimal, no son números, no son entes, son procesos. El infinito es el proceso de hacer una cosa grande, cada vez más grande que cualquier cosa que podamos imaginar. El diferencial o el infinitesimal es el proceso de hacer las cosas pequeñas hasta la nada. En el cálculo, lo que vemos en el cálculo, las sucesiones, límites, derivadas, integrales, estudian y se basan en estos dos procesos. Muchas veces combinados. Pero esto no es una cosa nueva, es una cosa que conocemos bien, porque lo conocemos bien de los números reales. Tomemos el número 1/3. Al escribirlo como expansión decimal necesitaríamos infinitos treses. La expresión decimal de este número utiliza el proceso de escribir un 3 tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Lo mismo pasa con raíz de 2. Su expresión decimal es el proceso de escribir las cifras 1, 4, 1, 4, 2. Hay que calcular cada una, pero no es demasiado difícil calcularlas. Y lo mismo pasa con pi. 3, 1, 4, 1, 5. Aunque en este caso es más difícil calcular las cifras. O podemos considerar esto como la suma de infinitos términos, cada vez más pequeños. Por ejemplo, para 1/3 empezamos con 0,3. No es 1/3, sino una aproximación a 1/3. Si añadimos un segundo término, tenemos 0,33, que es una aproximación mejor a 1/3. Si añadimos el tercero, tenemos 0,333, que sigue sin ser 1/3, pero es una aproximación aún mejor. Añadiendo términos, nunca tenemos el número exacto, pero la aproximación que obtenemos es cada vez mejor. El proceso, los infinitos términos, nos da el valor exacto de 1/3. Y lo mismo pasa con raíz de 2 o con pi. Con un número finito de términos no tenemos el valor exacto, sino una aproximación. Pero el proceso nos lleva hacia el valor exacto. Esta abstracción matemática, esta introducción de los infinitos en la escritura de los números, que no vemos porque estamos tan acostumbrados a ellas, nos simplifica la vida. Y por eso lo usamos. Por ejemplo, nos es mucho más fácil operar con números decimales que con fracciones. La fracción decimal es más simple que la fracción real. Pues vayamos al cálculo.
Esta misma idea que hemos hecho con los números la usamos, por ejemplo, para aproximar el área bajo una curva, que es una integración. Podemos aproximar el área bajo una curva con dos rectángulos de anchura 1, o con 4 rectángulos de anchura 0,5, o con 8 rectángulos de anchura 0,25, o con 1000 rectángulos de anchura 0,002, o con 1.000.000 de rectángulos de anchura 0,000002, etc. Ninguna de estas aproximaciones nos dará el valor real del área, pero nos iremos aproximando más y más. El proceso nos lleva a considerar infinitos rectángulos de anchura diferencial. El resultado de este proceso es lo que nos dará el valor exacto del área. Exacto, sin aproximaciones. Y usamos estos mismos conceptos en la derivada. Si tenemos un coche en movimiento que está acelerando y vemos que en un segundo ha avanzado 16,5 metros, pues calculamos inmediatamente su velocidad media en ese segundo como 16,5 metros por segundo. Pero el coche está acelerando y bajo estas circunstancias un segundo es mucho tiempo y lo que tenemos es una media, no la velocidad instantánea. Tenemos una aproximación a la velocidad a la que iba el coche al empezar. Para mejorar la precisión de esta medida, podemos hacerlo en medio segundo. Y vemos que ha avanzado 7,8 metros, para una velocidad media de 15,6 metros por segundo. O podemos hacerlo en una décima de segundo, y vemos que ha avanzado 1,51 metros, para una velocidad media de 15,1 metros por segundo. O en una centésima de segundo, o en una milésima, o lo que sea. Cada medida en la que tenemos un tiempo pequeño pero finito, y una distancia pequeña pero también finita, es una aproximación a la velocidad instantánea del coche. Este proceso en el que el tiempo y la distancia se convierten en infinitamente pequeños nos permitirá tener la velocidad instantánea exacta del coche a partir de estas aproximaciones. Los conceptos de infinito y de diferencial, de lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño, son las columnas sobre las que se basa el cálculo. El infinito y el diferencial no son números, no son entes, sino abstracciones matemáticas. Son el proceso de crecimiento sin medida y de decrecimiento hasta la nada. Cada número en este proceso, sea muy grande o sea muy pequeño, es un número como cualquier otro. Es un número que podemos operar con las operaciones aritméticas que conocemos. Pero el cálculo lo que hace es que se interesa en el proceso de crecimiento, en el proceso de decrecimiento, hacia dónde van esos números al crecer o al decrecer. El estudio de estos procesos es lo que nos va a permitir derivar e integrar, calcular velocidades instantáneas o áreas bajo las curvas. Si tenemos claros los conceptos de infinito y de diferencial, tendremos mucho más claro las bases del cálculo y nos permitirá entender mejor todos los conceptos que vendrán a continuación.